Si ustedes estuvieron ayer con nosotros en el programa, entrevistamos a un especialista en agua y saneamiento y tuvimos la oportunidad de conversar sobre la situación de estrés hídrico que está atravesando Cusco, o que atravesaría Cusco en los próximos meses, a raíz del descenso en la cantidad de agua, en el volumen de agua de la laguna de Piuray. La laguna de Piuray abastece a buena parte de la ciudad del Cusco. Se usan unos acuíferos también importantes, pero básicamente es la laguna la que abastece de agua. Bueno, la laguna se está secando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el estrés hídrico? Ya no solo pensando en Cusco, sino en toda la región surandina. Bueno, qué mejor que poder conversar de esto con Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, jefe del Departamento de Geografía de la Universidad Católica, catedrático, investigador, y está con nosotros justamente para hablar de este tema. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Carlos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas, no? de qué hablar en estos días. Es difícil escoger, ¿no? Comencemos. ¿Por dónde quisieras orientar la conversación si tenemos que hablar de estrés hídrico en el sur andino? Bien, como siempre les traigo, digamos, un poco la revisión de conceptos, pero también mapas, estadísticas y documentos, ¿no? Porque yo creo que es importante que los ciudadanos tengan acceso a la información, puedan, además no tienen por qué creernos, ¿no? Que acudan a los documentos oficiales, por supuesto. Que casi siempre, en el caso de los planes, empiezan con diagnósticos, con además información histórica, ¿no? Que nos permite entender qué fue lo que pasó, porque a veces tenemos la sensación de que todo es nuevo, ¿no? Y también aparecen en los planes las acciones que se proponen. De acuerdo. Así que empecemos con los conceptos, para empezar por el principio. Tenemos esta gráfica que nos has traído: estrés hídrico, demanda de agua es mayor que la cantidad disponible. Así es, digamos, es un resumen muy simple del concepto básico, ¿no? El concepto de estrés hídrico es como el resultado de un balance, ¿no? Entonces, cuando tienes un excedente, bien, y cuando tienes una falta de agua, digamos, o en su defecto, un exceso en el consumo, ¿no? Tienes, digamos, un resultado negativo. Y lo que va a pasar es que, digamos, hay un estrés producto de la falta del agua. De acuerdo. Se habla además, no solamente para los seres humanos o para la actividad económica o para la actividad productiva, sino incluso para el propio ecosistema. Entonces, entra menos agua de la que estamos consumiendo. Ese es el concepto de estrés hídrico. ¿Esto es cíclico? ¿Ocurre cada cierto tiempo? Puede ser, la definición nos dice que puede ser temporal, ¿no? Que puede ser una situación temporal, que eso es lo que a veces, digamos, creo que hace sentir a los políticos como, no, esto son unos días y se acabó, ¿no? Pero recordemos que en un contexto de cambio climático, esto cada vez va a ser más permanente y además más agudizado. Es decir, lugares que ya tenían problemas de estrés temporales van a extenderse en el tiempo, y lugares que de repente no pensábamos que lo tuvieran van a empezar a presentarlo. De acuerdo. Esto, por supuesto, está asociado a otros conceptos, ¿no? Como por ejemplo el concepto de cuenca, ¿no? Entonces, ¿qué es una cuenca, no? Una cuenca, como tenemos en el gráfico, en el siguiente gráfico, es un espacio que recolecta agua y que usualmente termina en un río. También se puede acumular de manera natural o de manera artificial en lagunas, en represas, y, digamos, discurre, ¿no? A lo largo del río hasta que desemboca. Recordemos que además esta agua ha sido resultado de una lluvia, es decir, lo que llamamos el ciclo del agua, ¿no es cierto? Esto además, si vemos la siguiente, vamos a ver ya no solamente lo natural, pero también lo un poquito más humano, más artificial, porque uno de los elementos de los que dependemos más es justamente el agua subterránea. Claro. ¿No? Justamente, yo creo que además en el caso de la costa estamos un poco muy mal acostumbrados, ¿no? Tenemos una gran cantidad de pozos y la respuesta es siempre, no, haz un pozo y hay agua, ¿no? Ya está, se resuelve. Pero implica un consumo, ¿no? Muy rápido de una cantidad de agua que no se repone fácilmente. Y que además puede ser contaminada. Entonces, todas las actividades humanas tienen un impacto. La industria, por ejemplo, las aguas servidas de las viviendas. La agricultura también contamina mucho a partir de los agroquímicos que se utilizan. Y esta agua a veces incluso entra, percola, es el concepto, ¿no? en el suelo, y termina contaminando el agua subterránea. Entonces, a veces tenemos esta sensación de que el agua subterránea siempre está limpia porque ha sido filtrada. También el agua subterránea puede estar contaminada. Si vemos el siguiente gráfico, vemos un poquito las principales causas. Y es bien interesante porque la mayor parte de los documentos dicen que
Una de las razones es en el aumento de la demanda es el crecimiento demográfico. En realidad no es solo el crecimiento demográfico, porque entonces parecería, ¿no?, que, bueno, la reproducción, ¿no?, pero también estamos hablando de la migración, ¿no? Es decir, recordemos que más del 50% de la población vive en la costa, donde no hay mucha agua, ¿no?, que además depende de las lluvias en la sierra, pero también los cambios, ¿no?, en los ecosistemas, ¿no?, y los cambios, por supuesto, en el comportamiento de la propia sociedad. No solamente somos más personas, que felizmente no estamos aumentando mucho, sino que cada vez consumimos más, ¿no? Cada vez tenemos más requerimientos, hay una sensación de abundancia, la industria cada vez necesita más agua, las casas cada vez quieren vivir mejor, necesitan más agua. A esto añádele otras situaciones, como por ejemplo el cambio climático, como ya habíamos visto, que a su vez está asociado a la desglaciación. ¿Qué cosas podemos hacer? La respuesta técnica casi siempre es algo así como: qué pena que se desperdicie el agua. El agua termina en el mar y es un desperdicio. De agua dulce que se va. Sí, exacto. sí. Esto primero no es un desperdicio, Ok. porque ese aporte de agua dulce, que además ha arrastrado materiales orgánicos, arenas, Claro. enriquece el océano. Oh, mira. O sea, parte de la riqueza del océano es justamente los nutrientes que todos estos ríos depositan en la costa, y cuando están bien podridos en el fondo del mar, les llamamos nutrientes, y que luego ascienden producto de un afloramiento, y que enriquece el mar. Nuestra riqueza marina depende de estos nutrientes. Entonces, claro, como te decía, la respuesta casi siempre es: hay que construir represas, que es lo que vamos a ver en el siguiente gráfico. Sí, represas o reservorios, es un poco lo que uno tiene en mente, ¿sí? Exacto. Que es una inversión millonaria, que además acumula una cantidad de agua, porque cuando la represa se llene, igual el agua va a seguir discurriendo, pero que tiene un serio problema, que es la sedimentación. Ajá. Es decir, la capacidad de represar agua se va limitando porque los ríos arrastran arena, piedra, tierra, ¿no?, arcillas, limo, y es carísimo el dragado o la limpieza de la represa. No puedes vaciarla, sacar toda la tierra y volver a llenarla. Hay algunas técnicas que justamente aparecen en ese gráfico, que es como una válvula en la parte de abajo. Entonces, como por presión, en una época del año, Vas haciendo que el sedimento vaya, como vaya que se avanzando. desatora, Claro, ¿no? claro. Una cosa por el estilo. Ajá. Pero que, como te digo, es carísimo y no resuelve completamente el problema, porque el problema tiene que ver con el consumo, el aumento del consumo, pero también la inexistencia de lluvias, y tampoco se puede hacer milagros, ¿no? Entonces, si vemos otra vez el siguiente gráfico, vamos a ver un poquito lo que está pasando en el mundo. Y cuáles son las zonas de mayor estrés. Lo que vemos en rojo son zonas que consumen hasta el 80 o el 100%, más del 100% del agua disponible. Entonces, claro, las zonas más vulnerables son las zonas desérticas. Por ejemplo, vemos toda la península arábiga, las zonas de Pakistán, Afganistán, que de por sí no tienen mucha agua y tienen alta demanda. Entonces, ya son zonas de alto estrés. También vemos México, también vemos Chile, también vemos, por ejemplo, la zona desértica del sur de África y del norte de África. Entonces, el Perú está en una situación, digamos, de estrés medio de manera general, pero ya vemos lo que está pasando en este momento en Cusco, en Puno, en Moquegua, en Tacna, donde ya podemos hablar de un problema. ¿Es esto nuevo? No lo es. Encontré una noticia, una de las tantas, del año 2016, que quisiera compartir con ustedes. Es una noticia, un comunicado, digamos, del ANA, que nos dice: el ANA precisa alcances de dispositivos que declaran en emergencia por ausencia de lluvias en cuencas hidrográficas del sur. Y lo que nos dicen es que dan, en el año 2016, 10 días para preparar los planes de contingencia en un trabajo multisectorial. Primero, en 10 días no puedes hacer Es un muy plan poco tiempo, sí. multisectorial. ¿Qué pasaría ese año? ¿Por qué ANA habría pedido esos planes? Puno es una zona muy vulnerable, ¿no? Como es muy plana, cuando falta agua, digamos, tienes el lago Titicaca y unos cuantos lagos más, ¿no? Pero cuando llueve, también es tan plano que todo se inunda, ¿no? Por eso también hay estas técnicas prehispánicas como el guaruguaro, ¿no? Que son estos relieves, Claro, o camellones claro. también se llaman, ¿no? Que justamente permiten adaptarse, digamos, a los pequeños cambios. Pero hay un momento en el que ya las técnicas tradicionales o modernas no se dan abasto, ¿no? Entonces,
En esta noticia, como hablaban de estos planes, los busqué y por supuesto están disponibles, como tiene que ser. Entonces quiero enseñarles dos documentos que recomiendo y seguramente hay más. Y lo interesante es que tenemos dos escalas. El primero es para todo Puno, ¿no? Es el plan de contingencia por sequía del sector agrario, que es un documento ya un poco más, un poquito mayor, creo que es del año 2016 justamente. Y el otro que es más nuevo, que es del año 2021, que es para la municipalidad de Mañazo. Fíjate los 17 sellos que trae, qué curioso. Es que además está en PDF porque tiene que ser el oficial el que ellos cuelgan y lamentablemente eso ha hecho que las imágenes no sean tan buenas, pero igual las vamos a compartir. No, por supuesto. Entonces, entre los mapas que hay, y está el diagnóstico, hay estadísticas, es abundante la información que hay hay unos mapas que quisiera enseñarles, que justamente nos plantean tres escenarios. Si hay una sequía baja, una sequía mediana y una sequía alta. Y ya sabemos cuáles son los efectos en Puno, ¿no? Ya sabemos cuáles son las localidades, ya sabemos cuáles son las provincias que serían más afectadas. Y la noticia que hemos tenido en estos días es que el lago Titicaca ha bajado 40 centímetros. El lago Titicaca es enorme, ¿no? Que baje 40 centímetros es importante. Es importante, de hecho. Y el siguiente mapa nos va a enseñar ya lo que pasa a nivel distrital. Es decir, los alcaldes de estos distritos tienen que saber, porque estos planes existen, ¿no?, que son zonas muy vulnerables frente a las sequías. Y además el propio plan nos plantea ya unas acciones, tales como fortalecer capacidades, o sea, las instituciones acá son importantísimas, mejorar la comprensión y el monitoreo de la comunicación. Fíjate qué importante, hay que invertir en investigación, ¿no?, que es algo que me has escuchado decir en repetidas ocasiones. Mejorar las condiciones de ocupación, estamos hablando de ordenamiento territorial, ¿no? Priorizar la ejecución de actividades de prevención, ahí seguramente estamos hablando de infraestructuras, y la participación de los productores agropecuarios. Aquí debo decir que no es solamente un problema agropecuario. Es cierto que Puno es muy rural y son actividades importantes, pero hay que pensar en un nuevo concepto de ciudad, hay que pensar en las actividades industriales, hay que pensar en todo de manera sistémica, ¿no? Hay que pensar en varias cosas al mismo tiempo, cosa que a veces parece que nos cuesta. ¿Qué tan raro es esta diferencia en la altura del lago Titicaca? En uno de estos documentos encontré un gráfico muy bonito y he traído el original, porque es un gráfico histórico que nos habla... que estás mostrándonos acá. Así es. Okay. Esto es parte del documento, que nos da estadísticas desde el año 1914 hasta el año 1990. Bueno, es una buena data acumulada, Ricardo, ¿no? Así es, estamos hablando de casi 80 años, ¿no? Ajá. Y fíjate qué interesante, hay un cero, más o menos al medio, y fíjate las diferencias, está en milímetros. Sí. O sea, tenemos 3 metros hacia arriba y tenemos 4 metros hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó en el año 42-43? Tuvimos un fenómeno del Niño. Entonces, producto de ese fenómeno del Niño, tuvimos una sequía enorme. El lago Titicaca bajó 4 metros. 4 metros. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó en el siguiente pico hacia abajo, ¿no? En el año 71-72 también tuvimos un fenómeno del Niño y bajó 1 metro con respecto, digamos, a lo que se consideró el promedio. Lo que ha bajado ahora es solamente 40 centímetros. O sea, esto puede ser peor, puede ser muchísimo peor. Pero también hemos tenido épocas, digamos, arriba, ¿no? Y podemos ver que ha llegado casi a 3 metros por encima. Es decir, hay zonas que son inundadas en la costa del lago. Claro. Quiero recordar que Puno está al borde del lago y no podemos esperar que la naturaleza permanezca sin cambios, ¿no? O sea, la naturaleza es dinámica. Entonces tenemos que acostumbrarnos, ¿no?, a cambios de temperatura, pendulares, a subidas y bajadas en el nivel del agua, a años húmedos y años secos. Ya sabemos esto. Pero, Ricardo, impresionante, la caída del año 43 no se volvió a repetir después, ¿no? Mira, qué interesante, porque el año 42-43 no fue el Niño más grande. El Niño más grande registrado ha sido el del 83. Así es. ¿No? Pero para que te hagas una idea, en el año 52 también hubo un pequeño niño, que además fue devastador para Piura, y el del 72 se considera que fue el doble de fuerte que el del año 52. El del año 83 se considera que fue el doble del año 72. Por las precipitaciones en Piura. Claro. Pero no así por las sequías en el sur. Entiendo. Es decir, no podemos esperar que todos los niños sean iguales, Buen punto. sino que
tienen particularidades territoriales, ¿no? Son espaciales. Hay zonas donde se comporta como el niño clásico y hay otros factores. Estamos hablando de aire, de agua, que son tan irregulares. Encontré una última data en estos mapas que siempre, en esta información que tiene disponible CENAMI, porque tenemos estaciones meteorológicas por todo el país, pero no tenemos estaciones hidrometeorológicas en todo el país. Hay que medir las temperaturas cuadro, ¿es el que te refieres, Ricardo? Y lo que tenemos aquí es Ayaviri, en la provincia de Melgar, en Puno, y lo que tenemos son las precipitaciones mensuales, el acumulado. En los últimos 3 años, digamos. En el año 21, en el año 22 y hasta ahorita, hasta el julio que acabamos de cerrar. Muy bien. Esta es una época en la que usualmente no llueve. Esta es la sequía. Hay por lo menos 2 meses al año no cae una gota de lluvia en esta estación. O sea, una buena zona de Puno. Recordemos que Puno también tiene selva en el norte. Pero si vemos el acumulado ya, digamos, de la época de lluvias que comienza en septiembre, octubre, noviembre y que termina más o menos en mayo, y vemos la diferencia entre el, digamos, 21-22, una buena cantidad de agua acumulada, y lo que pasó entre el 22 y 23. Es casi la mitad o incluso menos de lo que llovió el año anterior. Esto es importante porque no es que llueva hoy y entonces mañana tenemos agua. O sea, entre la época de lluvias y esta humedad que entra en la tierra, que luego va aflorando, que aparecen puquios con riachuelos que se van desplazando muy lentamente, que hasta que llegan al lago Titicaca, porque además también hay cordilleras, ¿no?, que se tienen que ir desplazando, digamos, el agua se tiene que ir desplazando. No es que llueve hoy y mañana tenemos agua. Tenemos más o menos un desfase de 2-4 meses entre la época de lluvias y la crecida de los ríos. Y aquí podemos ver que la sequía que tenemos ahora se debe no a la lluvia, no a la ausencia de lluvias este mes o el pasado, sino a la ausencia de lluvias desde el mes de noviembre. Entonces ya en noviembre, que no llovía, ya deberíamos haber estado, digamos, en alertas, ¿no? Y ya, de hecho, había algunas noticias que creo que no hemos visto con cuidado desde las autoridades. De acuerdo. Ricardo, una última pregunta. ¿Es posible tener 2 o 3 años de sequía? Sí. O sea, sequías prolongadas en el tiempo, sí es posible. Sí. Claro, así como tenemos un niño, casi siempre los niños son enero, febrero y marzo. Sí, así digamos, es. en nuestras cabezas. En realidad es un poco más largo, pero como es el verano y lo que esperamos en época de lluvias en la sierra, los que no vivimos en la sierra, porque creo que hay gente mejor informada, cuando tenemos un fenómeno del niño o tenemos una niña, este fenómeno es bastante más largo y se extiende hasta 1 año y medio, ¿no? Entonces, podríamos tener una sequía de 2 o 3 años, así es. De acuerdo. Ricardo, muy interesante. Gracias por esa mirada, ese análisis. Ha coincidido justo con esta conversación que teníamos ayer respecto a la laguna de Piuray, pero esta fotografía que haces de Puno, del sur andino, es bien interesante respecto a la sequía. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo quiero recordar que además no solamente hay respuestas ingenieriles, sino también desde la tradición. Así ¿no? es. Tenemos la siembra del agua, tenemos incluso técnicas modernas para reponer agua subterránea, reusando y limpiando el agua utilizada. Ahí está. Entonces, el último gráfico que les traía es justamente este, ¿no? Tenemos canales de infiltración, tenemos diques naturales. Por ejemplo, hay lagunas que como bofedales que se construían en épocas incas y preincas. O sea, no tenemos por qué siempre pensar en cemento, que siempre es carísimo, ¿no? Que además ayuda al desarrollo de pastos, que es tan importante para la agricultura y para la ganadería. Muy bien, muy bien. Ricardo, nuevamente, gracias. Gracias a ti. Es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Ricardo Boll ha estado con nosotros, el asesor científico de Nativa, jefe del Departamento de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, catedrático, investigador, que desde hace varias semanas nos está ayudando a entender no solo el fenómeno del Niño, sino todos los fenómenos que vivimos en América Latina y en el mundo respecto al clima y al cambio climático también, por supuesto.